noches. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del profesor Felipe Jiménez. La primera consulta. Felipe, buenas noches. Claudia Blanco para Tigo Sports. Por supuesto que las derrotas siempre duelen, pero asumo que este duele más por cómo se dio. ¿Qué cosas, qué detalles pensás que no se llevó en cuenta, o mejor dicho, qué no salió el día de hoy, en este caso, para sostener el empate o dejar los 3 puntos? Sí, yo siempre digo que uno en la derrota, en el fracaso es donde más uno recibe la enseñanza, ¿verdad? Y evidentemente que se ha terminado el partido y perderlo de esa manera, evidentemente que duele, pero bueno, tenemos un muy buen grupo, un muy buen vestuario, un grupo muy sano, plantel de jugadores que justamente esto nos va a enseñar el carácter, a levantarnos, a recuperarnos rápido de esta situación. Pero bueno, nosotros, si uno analiza profundamente el partido, sobre todo después del empate, creo que el segundo tiempo era muy favorable a nosotros y queríamos ganarlo. Evidentemente que son partidos de alta intensidad donde uno se tiene que concentrar más de los 90 minutos y bueno, también un poco lo que nosotros vimos fue que el primero y el segundo fueron acciones puntuales en el cual no podés permitir o no puede suceder, pero bueno, el grupo realmente hizo un esfuerzo muy grande, intentó el todo tiempo sacar el partido adelante, ganarlo, y tuvo alto dramatismo, pero como dije anteriormente, te enseña muchas cosas, ¿no? Profe Felipe, aquí, Dani Troche para Radio Primero de Marzo. Profe, sorprendió, bueno, no sorprendió, suele utilizar en pasajes de partido el doble 9, hoy lo hizo con Roque y Bailone. Y en el segundo tiempo cambió a lo habitual, a lo que viene realizando por lo menos más tiempo en los primeros 3 partidos, lo hizo de esa manera. Hablamos del media punta y el punta. ¿Cuál de las versiones le convenció más hoy? ¿Qué logró con eso que primeramente planteó en cuanto a los 2 9 arriba, como le decía? Profe, le quería consultar eso y si le gustó hoy el equipo pese a la derrota por sobre todo. Bueno, la verdad que lo jugamos de 3 maneras distintas hoy, no solo de 2. Empezamos con 2-9, segundo tiempo, cuando el partido se volvió muy favorable, entró a jugar Josué de media punta y después lo modificamos con 3 volantes, ¿verdad? Y 3 arriba. Entonces, esos fueron en líneas generales los 3 movimientos que hicimos. Si nosotros planteamos el partido con 2 delanteros, con 2 tanques, era porque teníamos bien específico lo que buscábamos, ¿verdad? Después realmente el equipo, evidentemente que es un equipo nuestro que queremos que vaya al frente, que juegue, que proponga, y creo que en el lapso donde jugamos con un media punta, donde habíamos hablado en el entretiempo de encontrarnos más con el pase, de asociarnos más, y lo hicimos muy bien en 30 minutos del segundo tiempo, prácticamente nos adueñamos del partido, y en ese lapso donde también entra Josué, y Iván y Gaby estaban haciendo buen trabajo, y después como te dije, con los recambios queríamos ganarlo, y duele porque al final uno busca ganar y termina de repente perdiendo y de la manera un poco fuerte en ese sentido sobre el final del partido, pero en líneas generales sí, contento por todo lo que viene desarrollando el grupo. Como siempre digo, la victoria nos hizo fuerte y la derrota evidentemente que nos enseña y nos va a hacer mucho más fuerte seguro, ¿verdad? Profe Felipe, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, ABC TV. ¿Considerás, me imagino, injusta esta derrota? Porque en gran parte de su equipo hizo el gasto, pero queda con las manos vacías. Ahora, por otro lado, ¿cómo se puede hacer para que se juegue más ligero nuestro fútbol? Porque ha mejorado las canchas, ha mejorado un montón de cosas, pero no se mejoró con el tema del arbitraje definitivamente. Este señor hoy cortó una infinidad de veces el que tuvo a su cargo la conducción del partido. Y también los jugadores, y ni hablar los técnicos, lo incluyo a usted, que piden todo. ¿Por qué eso? ¿Por qué esa maldita costumbre?
Eso no sé, porque eso hace que se pare. El partido estaba a 1000 kilómetros por hora y el árbitro para la acción para amonestar a un asistente, para echar a un asistente. Después que vea eso, porque es penoso ver que se corte tanto, incluso le perjudica a su equipo, porque su equipo usted metió a los ligeritos y se cortaba, y se cortaba, y se caía, y protestaba. ¿Cómo se puede hacer para mejorar eso, profe? Bueno, con respecto a lo que hablaste primero, ¿verdad? Uno puede llamarlo o excusarse de esa manera. Yo creo que el perderlo de una manera injusta es una excusa en la cual yo no quiero caer, porque como dije, perdimos, felicitamos al rival, nos duele, pero siempre el que gana es el bueno, es el que hizo mejor las cosas. Pero tiene mucho de esto del fútbol, este deporte, ¿verdad? Es decir, el que gana es bueno, el que pierde es malo, y nosotros tenemos que convivir todo el tiempo con eso, ¿verdad? Después, evidentemente que por eso me gusta el análisis, por eso me gusta el debate, por eso me gusta la gente que de repente todos juntos podamos hablar de fútbol y llevarlo a un buen análisis y alejarlo mucho o todo del resultado, ¿verdad? Pero bueno, como dije anteriormente, Olimpia ganó y toca felicitarle, ¿verdad? Después con el tema de no quería hablar y no quiero hablar, porque bueno, es algo ya que en el cual justamente vos estás tocando, ¿verdad? Es decir, es algo que no me gusta para nada y todos somos responsables, como vos decís, hasta nosotros mismos, porque terminamos cortando por reclamo, terminamos cortando el juego porque nos terminan amonestando a nosotros, como vos decís, el equipo que va en ventaja o que quiere sacar provecho de eso enfría el partido, entonces a veces lo hace el rival. Yo no le pido a mi equipo que haga, pero evidentemente que el futbolista también lo hace, y después algo que yo siempre digo, es decir, eso no nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Es decir, nos hace un fútbol súper lento, porque buscamos siempre la intensidad, buscamos competir a nivel internacional. Yo creo que está en que los árbitros puedan detectar muchas veces la determinación o lo que el juego requiere, ¿verdad? El juego requiere todo el tiempo acciones, donde el fútbol es un juego de contacto, es decir, uno a veces se tira, abraza la pelota y prácticamente el jugador es el que está cobrando la falta, ¿verdad? Entonces el árbitro tiene que ser más vivo y darse cuenta de que hay acciones que tienen que dejar seguir y seguir. Entonces como castigarle también un poco a lo que muchas veces se quiere o se procura hacer, y eso yo creo que le va a dar mucho más fluidez al juego, pero bueno, creo que somos todos responsables y todos tenemos que mejorar y corregir eso. Felipe, buenas noches. Esteban Martínez para Urana Sports. Consultarle por qué no quiere hablar más del tema. También le consultamos eso al profe Vitamina Sánchez, no quiso adentrarse sobre el tema del arbitraje, pero hoy se dio un claro espectáculo, ¿verdad? No se puede tapar el dedo con la mano. Ambas hinchadas no estuvieron conformes con el arbitraje, ustedes los directores técnicos, los mismos protagonistas dentro del campo de juego. Entonces... Sí, es un buen punto, pero a veces justamente, como dijo recién tu colega, hablando de ese tema, a veces nos exponemos y después de repente queremos hacer nuestro trabajo de la manera más libre posible y no teniendo la imagen de siendo amonestado o de siendo perjudicado. Entonces muchas veces yo creo que es un tema de nuestros presidentes, de nuestros dirigentes, lo que tienen que dar la cara o hablar de ese tema, porque evidentemente que no le agrada a nadie y es algo en el cual todos tenemos que colaborar, crecer y ponernos de acuerdo, ¿verdad?, sobre la línea en la cual vamos a estar corrigiendo o mejorando, ¿verdad? El tema, también me incluyo el tema de los penales, ¿verdad? Es decir, se le quitó mucha naturalidad con el tema de la tecnología también, evidentemente que lo hace mucho más riguroso porque la tecnología ayuda en ese sentido, pero bueno, es un tema que tendríamos que exponerlo y hablarlo todos juntos para poder
mejorar eso en el cual todos están preguntando, ¿verdad? Profe, buenas noches, Kevin Ledesma de la tribu de Deportes Media. Quiero volver al juego. ¿Qué le pediste a tus futbolistas, a tus dirigidos en el entretiempo? Porque recién convirtieron el empate, el penal de Bailoné, pero esa intensidad, ¿pudiste lograr con tus dirigidos en el segundo tiempo? Sí, también le pedí que nos conectáramos un poquito más, que encontráramos el pase más fácil, más limpio, y a partir de ahí iba a fluir la sociedad en cuanto a lo que nosotros como equipo siempre proponemos, y eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Es decir, el empate y irnos al descanso nos calmó, nos ayudó a recuperarnos, a acomodarnos en el juego, y a partir de ahí fuimos creciendo. Y yo creo que en el fútbol muchas veces cuando tenés las oportunidades, nosotros tuvimos varias en el segundo tiempo, y yo creo que ahí es donde tenés que ser contundente, tenés que, en el buen sentido, matarle al rival, porque al final, y sobre el final, terminamos un poco hablando futbolísticamente, el que fuimos de repente perjudicados o fuimos con la derrota, fuimos nosotros, ¿verdad? Profe, ¿qué tal? Aquí para Roca Yanuti. Preguntarte de vuelta por el arbitraje, ya sé que dijiste que no querías hablar mucho del tema, pero ¿por dónde pensás que pasa el problema? Porque es algo que pasa torneo tras torneo, ¿pensás que es falta de criterio futbolístico, falta de viveza, falta de preparación, conocimiento de reglas? Si tuviera que dar una opinión sobre eso, ¿por dónde pensás que va el problema con los árbitros? Yo creo que todos hacen su partido, ¿verdad? Es decir, todos quieren llevar agua para su molino, entonces evidentemente que un partido de fútbol tiene un juez, ¿verdad? Y el juez, dentro de su trabajo, trata de encontrar la línea donde de repente ahí es donde yo concuerdo que evidentemente o no colaboramos o tenemos que colaborar todos, porque bueno, pasa por los jugadores, pasa por el árbitro, pasa por los entrenadores, pasa por todo lo que muchas veces la atención y el fútbol, y como el fútbol es un juego donde, vuelvo a repetir, tensiona mucho porque constantemente el que gana, vuelvo a repetir, el que gana es como el que es el que tiene los premios o es el mejor. Eso hace que todo sea tan intenso, tan dramático, y yo creo que eso siempre fue el fútbol, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar la forma de todo poder encaminar y reencauzar lo que más queremos, que nuestro fútbol tenga la intensidad muchas veces y la fluidez que queremos. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Quería consultarle sobre los goles rivales. Parte de los goles se produjeron a través de pelotas aéreas. Por ejemplo, el primer gol, de hecho, fue de un cabezazo, y el segundo gol fue una bajada de cabeza para que remate el rival al arco. ¿Cree que hubo un déficit en ese sentido en cuanto a atención, sobre todo en las jugadas puntuales que terminaron en goles rivales, profesor? Sí, yo creo que siempre los goles, tanto a favor o en contra en el fútbol, son porque ocurren justamente esa situación, ¿verdad? Es decir, alguien no prestó atención, alguien se desconcentró, alguien se quedó desactivado, descolgado, y justamente lo hablamos ahora en el vestuario, ¿verdad? Es decir, los dos goles lo habíamos trabajado, y los dos goles un poco hicieron volantes que fueron llegando, es decir, en un robo que hicieron en el primer gol y sacaron afuera, sabíamos que le iban a meter rápido como centro, y ahí es como que el volante llegó desmarcado, y en el segundo gol también, ¿verdad? Entonces evidentemente que son acciones puntuales en el cual nosotros lo teníamos bien visualizado, pero por eso, es decir, el fútbol, cuando ocurren goles, son a veces por esas tensiones, por errores, y asumimos que nosotros lo tenemos que corregir, porque fueron dos acciones muy puntuales con el cual terminamos perdiendo el partido. Profe, aquí para Unicanal. Mencionó que tenía bastante clara la idea de arrancar con el doble 9.
Mencionó que tenía bastante clara la idea de arrancar con el doble 9, pero ¿cuál era esa intención justamente? Si podrías desarrollar, por favor, porque funcionó en varios momentos, pero lógicamente al alimentar el ataque con un hombre más, también se perdía un hombre a la mitad de la cancha para la gestación. Sí, nosotros, sobre todo este partido, veíamos en el rival de turno, desde que inició el torneo, mucha inseguridad en defensa. Rotaron mucho lo que fue su línea defensiva, entonces nosotros teníamos claro el partido que queríamos llevarlo a cabo. Evidentemente que eso de repente en el inicio nos encontró en desventaja y ahí estuvimos trabajando mucho el primer tiempo. Siempre cuando uno se pone en ventaja te da más seguridad, más confianza y había menos espacio. Evidentemente que lo intentamos mucho, antes inclusive del primer gol nosotros tuvimos 2 opciones claras de gol también y el rival llegó y nos convirtió y a partir de ahí con mucho esfuerzo logramos sobre el final del primer tiempo el empate y por eso también seguimos el segundo tiempo manteniendo esa idea y ahí fue donde encontramos nuestra mejor versión, nos calmamos, jugamos, fuimos en busca de ganar el partido y ahí se fueron dando modificaciones, situaciones que nos llevaron en cuanto a la lectura del juego en el cual nosotros veíamos que podíamos sacar ventaja y después el gol de ellos evidentemente que era porque el partido se acababa y prácticamente no hay nada de elaboración ahí más que fue que una pelota larga del arquero y bueno, así como el primer gol, el segundo yo creo que nosotros tenemos que corregir esas tensiones puntuales.